Listo. Ya sé. Empezó. Ya empezó. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en los aspectos iniciales del comportamiento sísmico de nuestro proyecto, de nuestra construcción. Aquí vale hacer la aclaración que nuestro modelo educativo trabaja en tres niveles: en el nivel del conocimiento, en el nivel de la habilidad y finalmente en el nivel de las actitudes. Es decir, yo me tengo que pasar un rato hablando del sismo desde el punto de vista del diseño estructural, o sea, cómo incide el efecto sísmico en la cuestión estructural, en el diseño estructural, y algunas cosas, algunas herramientas que vamos a usar, pues el saber la razón por la que se emplean de tal o cual manera. Para ello, vamos a emplear este, vamos a emplear una herramienta, perdón, vamos a ver un documento, aquí está, que se llama Naturaleza y características de los movimientos sísmicos. Cabe hacer la aclaración que aquí lo vamos a ver como repaso en varios aspectos. El primer aspecto es la parte del origen del comportamiento sísmico o del evento sísmico, porque esto lo vieron ustedes seguramente desde geología y lo vieron también posiblemente ya en mampostería. Pero nosotros nos vamos a enfocar vamos a dirigir, digamos, esta explicación hacia el manejo y la razón de ser de lo que se llaman espectros de diseño. Estos espectros de diseño, ustedes ya lo bajaron, este programa que se llama SACID, que nos muestra lo que se llama el espectro de diseño para el sitio, que varía de acuerdo a cada uno de los sitios donde están ubicados los proyectos. Vamos entonces a hacer un repaso muy rápido de lo que es el sismo. Y en primer lugar, ya saben ustedes que nos concentramos en los sismos de origen tectónico, pues que están basados en conocimientos pues, que no tienen muchos años, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, pues 100 años. El saber, pues, que no más, unos 200 años, que la, que la corteza terrestre está literalmente hablando flotando en una capa que se llama astenósfera. Y esta corteza no es una capa integral, sino está formada por segmentos y que estos segmentos están en continua interacción. Desde un punto de vista geológico, pues la interacción es continua. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro tiempo, la interacción no es tan continua, es una interacción, vamos a decir así, que de repente se acumula energía y finalmente se libera esa energía generando un movimiento, pues que para nosotros es muy importante. Geológicamente no, geológicamente es un comportamiento relativamente, insisto, continuo. Bueno, pues para lo pronto, la interacción entre las capas de de la corteza terrestre, pues es la que origina lo que nosotros llamamos sismo. Desde este punto de vista de la forma en que interactúan entre sí las placas de nuestra corteza terrestre, tenemos dos tipos de sismos: los sismos interplaca y los sismos intraplaca. Los sismos, nosotros tenemos dos ejemplos para nuestra Ciudad de México, dos ejemplos de lo que son estos sismos. El primer ejemplo es el de los sismos, porque fueron dos sismos de 1985, de septiembre 19 y 20 de 1985, en el que son ejemplos del comportamiento interplaca. En este comportamiento interplaca, dos segmentos de la corteza terrestre, lo que llaman la placa, que se llama placa de Rivera y placa de Cocos, tratan de subducir a la placa de Norteamérica, y esa entrada de las placas estas que mencioné anteriormente
debajo de la placa de Norteamérica, es lo que origina los efectos sísmicos de el comportamiento interplaca. Por otro lado, vamos a ver más adelante que el sismo del 19 de septiembre del 2017 es un efecto de un sismo intraplaca. Por lo pronto, entonces, viendo el movimiento de los sismos de 1985, pueden ver ustedes allí, esta es la zona de subducción que falló, bueno, en la cual se desarrolló este rompimiento de la fricción existente entre las dos placas, pues generó estos dos sismos. Se dice que el segundo sismo, a pesar de que formalmente es una réplica, en realidad era el que el movimiento se completara, digamos, se completara el movimiento, y ya después se presentan las réplicas, ¿no? Que son ya las partes finales del acomodamiento de las placas. Bueno, pues entonces en los fenómenos intraplaca, allí ya no es un comportamiento, pues, como podemos entenderlo, entre placa y placa, sino más bien que dentro de la misma placa existen fracturas en las cuales se desarrolla una acumulación de energía y de repente se rompe esa energía generando ya no comportamiento de una placa debajo de la otra, sino en este caso en la misma placa una falla de tipo normal, que así se llama. Entonces, estas fallas de tipo normal, una característica que tienen es que las fallas de tipo normal generan efectos muy elevados en las cercanías de la zona epicentral. Más adelante definiremos eso de epicentro, pero por lo pronto se ve entonces que los sismos, estos de tipo intraplaca, pues el problema que generan son problemas locales. Y pues desde el punto de vista del sismo del 19 de septiembre de 2017, perdón, nosotros en la Ciudad de México estábamos en la zona digamos, en las cercanías del epicentro, pues por eso fue tan fuerte para nosotros. Más adelante veremos que otra de las características que tienen estos sismos es que para la Ciudad de México, los sismos intraplaca que provienen de la zona de subducción en el Pacífico, nos producen a nosotros efectos que se llaman efectos de sitio, que hace que la zona del lago, las zonas de mayor compresibilidad geotécnica, sean los que tengan mayores problemas. En cambio, estos sismos del intraplaca del 2017, ese generó problemas en la zona en la zona de transición. Entonces, pues decimos que la naturaleza se comporta a veces de una forma hasta diabólica, ¿no? Pues si nos sentíamos aliviados, si nos sentíamos a salvo de los problemas porque vivimos en la zona de transición, no en la zona del lago, en la zona de alta compresibilidad, pues bien, sismos estos intraplaca para pues desmentir, para que no nos sintamos tan tranquilos. Bueno, lo último que puedo decir de esto es que recuerden que el sismo se produce por la acumulación de energía. Es que mientras más acumulación de energía, pues mayores serán los efectos sísmicos, mayor será el tamaño del sismo, y entonces en nuestro caso, pues tampoco podemos estar aliviados de que ya se generaron dos sismos muy fuertes, de mucha magnitud, porque hay una zona en Guerrero que se llama una brecha sísmica, en donde se está acumulando energía desde hace a lo mejor cientos o miles de años, y no se ha aliviado, no se ha relevado esa energía. Y del otro lado también, cerca de Oaxaca, pues también hay una zona en la que sí, continuamente se está eh, liberando energía, afortunadamente para nosotros en la Ciudad de México, pero pues para desgracia de de las personas que viven cerca del área del Pacífico, en la zona de Oaxaca. Ahí se está continuamente
liberando energía. Entonces, pues esto no tiene una regla ni en cuanto a comportamiento y mucho menos en cuanto a tiempo. No sabemos cuándo. El desplazamiento de las ondas sísmicas, ya saben ustedes que parte de dos puntos. De un punto que se llama hipocentro, ahí parten un tipo de ondas sísmicas, y de otra zona que se llama epicentral, epicentro. Epi significa superficial. Entonces, para nosotros las ondas que provienen del epicentro, pues son las que producen realmente los problemas. Y las ondas que provienen del hipocentro son las que nos dan aviso de la inminencia de un sismo. Las ondas que están allá abajo, que provienen de la zona hipocentral, son ondas de tipo longitudinal, que significa que si ustedes tienen un resorte, muy blandito el resorte, y le pegan en un extremo a lo largo, le dan un golpe, digamos, longitudinal, resulta que la energía de ese golpe se traslada a lo largo del resorte de una manera como si estuviera, como si fuera un fenómeno periódico, pues, es decir, se generan ondas longitudinales periódicas, no continuas. Y estas ondas son las que van a una velocidad muy rápida, muy grande, perdón. En este caso van del orden a 8 kilómetros sobre segundo. Y 8 kilómetros sobre segundo, pues es una velocidad muy grande, son del orden de 28,000 kilómetros por hora. Es decir, en el momento en que se rompe la fricción en la zona epicentral, en este caso la zona hipocentral, entonces se desencadena una transmisión de energía, se disparan estas ondas y van muy rápido. Entonces llegan a México, a esta ciudad, en alrededor de 50 segundos. Afortunadamente, la alarma sísmica, esa viene, son ondas electromagnéticas de transmisión de información, y afortunadamente va a 300,000 kilómetros sobre segundo. Es decir, si las ondas sísmicas vienen a 8, estas vienen a 300,000. Y esta es la razón por la cual la alarma sísmica pues, llega a 1.3 milésimas de segundo, tarda en llegar. En cambio, la otra tarda 50 segundos, pues nos da 50 segundos de aviso, de anticipación de la llegada de un epicentro a 400 kilómetros de la ciudad. Entonces, pues ahí estamos. Ese es el principio de la, de la alarma sísmica. Para medir los efectos sísmicos, contamos con unos dispositivos que se llaman acelerómetros. Estos dispositivos sirven para que nosotros midamos el parámetro que a nosotros nos interesa, que es la aceleración. Ahorita verán por qué, o más adelante veremos por qué. En principio, los sismos se usaba una escala, pues, dejaba de ser una escala periodística, que se llama la escala de Mercalli. Esa escala de Mercalli decía, por ejemplo, que los rieles de los tranvías se salían del piso y quedaban doblados, o que los platos de las alacenas se caían, o que bueno, a veces hasta ridículo era, ¿no? Que la gente gritaba y cosas de ese tipo. Después ya hicieron una escala de Mercalli que se llamaba escala modificada de Mercalli, en la cual se describían daños de acuerdo con el tipo de estructura. Y entonces, si de esa manera, pues era una escala más seria. Pero aún así, no dejaba de ser una escala de daños registrados por un sismo pasado. Y entonces no nos decía realmente nada del tamaño del sismo, sino de los efectos sobre un determinado lugar. Por otro lado, un señor, él era geólogo, Richter, se le ocurrió que debía haber una escala que midiera con mayor objetividad el sismo, y desarrolló su escala en la cual se ponderaba no solamente el tamaño local del sismo, sino además la distancia a donde iba a llegar, de tal manera que cuando los sismos se registraban con un determinado
acelerógrafo. El encargado del acelerógrafo aplicaba este, una escala, es decir, una corrección en la cual él podía, sabiendo la distancia de donde provenía el sismo, y el tamaño o los efectos que producía el sismo en su acelerógrafo, él podía establecer el tamaño del sismo con una base objetiva. Esto es relativamente sencillo de entender porque esta velocidad de 8 kilómetros sobre segundo nos permite saber la distancia de donde viene el sismo. Y por supuesto, considerando esos dos parámetros, por un lado la distancia y por otro lado el efecto en un determinado acelerógrafo, podemos establecer el tamaño del sismo. Richter hizo planteó su escala de la misma manera, decía él, en que un astrónomo mide los objetos estelares. Y de esa manera, cuando nosotros vemos en la noche un astro ahí con determinado tamaño, podemos decir que es pequeñito, pero la verdad es que es pequeño porque está muy lejos. Entonces los astrónomos hacen sus mediciones del tamaño de los objetos estelares, tomando en consideración no solamente el tamaño del objeto en vista de cómo se ve, sino además de la distancia a la que está. Y de esa manera pueden establecer la magnitud de hecho, la palabra magnitud corresponde a la astronomía. Pero a final de cuentas, en la magnitud Richter, que por cierto ya no se usa actualmente por respeto o por ignorancia, ya se menciona a Richter, pero la verdad es que ya se usa otra escala que se llama escala del momento sísmico. Esta escala del momento sísmico es la que se usa actualmente y sustituyó hace muchos años a la escala de Richter. Y en realidad lo que miden, tanto la escala de Richter como esta escala del momento sísmico, lo que miden en la realidad es la cantidad de energía liberada en la zona epicentral. Y entonces, a final de cuentas, a nosotros los ingenieros, pues eso tampoco nos importa, porque pues la información que obtenemos que está en joules, pues a mí de qué me sirve para diseñar un edificio. Entonces, esa es la razón por la cual lo que se hace es, en lugar de trabajar con la magnitud Richter o del momento sísmico, lo que sea, mejor aún trabajamos con el valor de la aceleración que produce o produciría un determinado sismo en la superficie donde está desplantada nuestra estructura. Conociendo ese valor que se llama A subíndice 0, que se puede determinar por un proceso que se llama microzonificación, yo puedo establecer entonces qué fuerzas van a producirse en la estructura. Y ahora sí, esas ya tienen mucho mayor sentido ingenieril para nosotros, porque nos permiten capacitar a la estructura contra esas fuerzas cuando hablamos desde el punto de vista estático. En el caso del método estático, tomamos en consideración la ecuación de Newton, en la cual la fuerza es igual a la masa de la estructura multiplicada por la aceleración, que es precisamente la que nos da como dato, en este caso, el reglamento a partir del coeficiente sísmico. Muy bien, entonces, y en este caso, este valor de aceleración, si nosotros quisiéramos medirlo, usaríamos lo que se llama un acelerómetro. Este acelerómetro no es otra cosa, digamos que en las tripas de un acelerómetro, no es otra cosa más que una masa que está acoplada a un elemento flexible, a un elemento deformable elástico, y esta masa, y al producirse el movimiento, esta masa se mueve. Y recuerden que al moverse, pues, lo que está haciendo es, es, es resentir el efecto de una aceleración que mueve esa masa,
y en consecuencia la fuerza e inercia que movió a la masa se puede establecer a partir de la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, por un lado tengo la masa que es movida por la aceleración que nosotros queramos medir. Esa aceleración que queramos medir es la que se le induce a la masa. Por otro lado, yo tengo el resorte, y el resorte obedece a la ley de Hooke. La ley de Hooke, si se acuerdan, dice que la fuerza es igual a al desplazamiento multiplicado por una constante de rigidez, en este caso del elemento elástico, que se llama K. Entonces, por un lado tengo la ecuación de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Y por otro lado tengo la ecuación de Hooke, que dice que fuerza es igual a desplazamiento multiplicado por K, por la rigidez del resorte. Finalmente, antes de ver la deducción de la expresión que andamos buscando, observen que además hay una parte donde dice aquí damper, que se llama amortiguamiento. En realidad puede no ser un elemento físico, un dispositivo físico, el que dé amortiguamiento, sino que se mete esta masa con el resorte elástico, se mete en aceite. En muchos acelerómetros de hace muchos años estaba esto metido en aceite. Y aquí había un desplazamiento, perdón, un transductor de desplazamiento. ¿Qué es un transductor? Bueno, pues un transductor es un elemento que mide el desplazamiento a partir de una señal eléctrica, de un cambio eléctrico. Ese cambio eléctrico puede provenir de un montón de tipos de dispositivos. En general, entonces, un acelerómetro, a final de cuentas, es un medidor del cambio eléctrico producido por el comportamiento de una masa. Así de sencillo. Actualmente ya no se usa un elemento sensible, perdón, elástico. Actualmente ya se usan en muchos acelerómetros un elemento piezoeléctrico, en el cual la masa actúa directamente sobre un cristal piezoeléctrico y genera un voltaje que es el que se mide. Pero a final de cuentas es un transductor que mide el efecto sísmico o el efecto de la vibración sobre esa masa. En nuestro caso, me interesa que vean esto desde el punto de vista del desplazamiento de un resorte elástico. Me interesa porque se van a dar cuenta que un edificio funciona como un acelerómetro. Luego lo vamos a ver por qué. Pero por lo pronto, si yo tengo la ecuación de Newton y tengo la ecuación de Hooke, puedo igualarlas y despejar la aceleración. Observen que la aceleración pues, es lo que andamos midiendo. K y M son valores fijos, que podríamos llamarles constantes del acelerómetro, y delta es la variable que es producida por la magnitud de la aceleración. Y entonces podemos ver que mientras mayores desplazamientos haya, pues mayores aceleraciones son registradas. Ahí está. Bueno, pues hay distintos tipos de acelerómetros. Pueden ustedes ver que hay acelerómetros muy grandes. Antiguamente todavía a mí me tocó ver acelerómetros digamos, del orden de unos 10 centímetros de diámetro, 15 centímetros de altura, pues que eran relativamente grandes. Ya, pero actualmente los acelerómetros pues son muy pequeñitos. Pueden ustedes ver ahí, abajo a la izquierda, que se ve un dedo, este, que se ve un dedo que está soportando ahí un sistema acelerométrico, y de hecho este sistema acelerométrico consta de tres acelerómetros que son los que están desarrollando la medición. En general, en la medición de la aceleración sísmica se usan tres acelerómetros. ¿Por qué? Porque me dan la medición norte-sur, este-oeste y la aceleración vertical. Ahora, en general, se ve ahí que el dedo está soportando un sistema acelerométrico que tiene tres componentes, pero ese es por cuestiones de ubicación en el espacio de la aceleración.
Ahora, ¿dónde vienen estos acelerómetros, estos dispositivos? Pues vienen en muchas más partes de las que ustedes piensan. Fíjense, estos acelerómetros se usan, por ejemplo, en su teléfono celular, pues ahí están acelerómetros porque miden el movimiento. Como un ejemplo de tantas mediciones que se pueden hacer con con el teléfono celular, hay uno que ustedes posiblemente conozcan, es una aplicación en la cual yo puedo saber cuánto recorrí al salir a correr en la mañana. ¿Por qué? Pues porque mi acelerómetro, que está en teléfono celular, registra el movimiento, lo transforma en un voltaje y lo mete en un algoritmo en el cual toma en consideración la aceleración, el tiempo que hay entre golpe y golpe de mi paso y finalmente lo multiplica por la longitud de mi paso y calcula o puede calcular la longitud que yo camino en la mañana, por ejemplo. Y así hay muchas aplicaciones en las cuales el efecto de inercia es el que genera un voltaje. Otro ejemplo es los acelerómetros que vienen en la computadora de un carro, que cuando sienten una aceleración, ¿recuerden lo que es una aceleración? Es un cambio de régimen, de velocidad. Y entonces, imagínense que el carro, el acelerómetro que está en la computadora del carro, registra un voltaje producido por un cambio de, 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 eh, de régimen de velocidad muy elevado que le está indicando al acelerómetro que está chocando el carro. Lo que hace el acelerómetro inmediatamente es genera un voltaje de salida tal que activa las bolsas estas de protección del conductor y del copiloto. Entonces, los acelerómetros están en muchas más partes pues, de las que podríamos imaginarnos. E incluso se usan en unos dispositivos. No sé si hayan oído hablar de ustedes de unos dispositivos que se llaman arduinos. ¿No han oído hablar de los arduinos? Sí, Nadie ha profe. oído, sí. Profe. Pues, Sí, son con circuitos sí, ¿no? Son fácil de circuititos. programación. Algo así recuerdo. Efectivamente, son de programación, pero también de control. Entonces, y de alguna manera, pues pueden formar parte los acelerómetros de este tipo de circuitos y en un momento dado, pues pueden generar no solamente medición, sino además también el control, es decir, abrir, cerrar una puerta o trabajar en un sistema de robots en donde si reciben una fuerza, el robot actúa de otra manera, no sé, pues están en el ámbito tanto de la diversión como del industrial, etcétera. Y los acelerómetros, pues forman parte de las familias estas de dispositivos que pues pueden medir el movimiento a final de cuentas. Bueno, ahora, esos serían los acelerómetros, pero resulta que los acelerómetros a veces tienen características de medición de frecuencias muy elevadas. Y entonces a nosotros nos interesan los acelerómetros que detectan los valores de aceleración menos elevados y que generan de tal manera que puedan generarse eh, voltajes de salida más elevados también. Entonces necesitamos nosotros acelerómetros de mucho menor, digamos, rango de medición y que generen una mayor amplificación. Y estos se llaman acelerógrafos. Estos acelerógrafos son precisamente los empleados para la medición del movimiento del terreno. Y entonces aquí tienen ustedes un acelerógrafo. En este caso, pues es un sistema de medición de aceleraciones que de tal manera, pues ahí tiene su alimentación y lo que hace es por telemetría envía la señal a una central de proceso. Antiguamente se usaban este tipo de manejo de la señal. En este caso se usaban estaciones acelerográficas que fíjense lo que son las cosas. Estaban
en los parques y escuelas. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo una fundación que era la Fundación Barro Sierra, y hubo varias fundaciones que, que donaron sistemas de medición acelerométrica, y de alguna manera había que, cuando se excedía cierto valor que le llaman valor de ventana, cuando se excedía ese umbral de, de señal, pues quiere decir que se activaban las memorias de estado sólido de estos dispositivos, y había que ir literalmente hablando, ir a ordeñar la salida. Entonces ahí este individuo que se ve, pues no se ve muy claro si está configurando el sistema o si está extrayendo información, pero cuando menos lo que antes se veía era que las estaciones acelerográficas había que ordeñarlas. Y desgraciadamente la desventaja que tenían estas estaciones acelerográficas es que la memoria esta de estado sólido se saturaba, y pues había que vaciarla de vez en cuando, había que ir y vaciarla. En la Guamas Capozalco pasaba una cosa bien rara. Hay una estación ahí acelerográfica que funciona bajo ese principio, bajo este principio de medición, de que cuando se satura la memoria, es decir, cuando se excede, perdón, un valor de ventana que se llama valor, vamos a llamarle valor de umbral, cuando se excede, entonces lo que pasaba era que se arrancaba la medición, y entonces el sistema empezaba a detectar, pero pues, ¿qué pasa cuando la señal es falsa? Pues empieza a detectar lo que pasa después de esa señal falsa, y resulta que la estación en la UAM, ahí en la UAM Azcapotzalco, estaba cerca de una zona abierta, descubierta, pues. Y entonces los muchachos jugaban soccer. Ahí estaban jugando soccer, y pum, de repente le metían balonazos al lugar donde estaba la, este, la estación, y pues arrancaban los sistemas, y pues había que ir de vez en cuando a vaciar la memoria esta que se llama de estado sólido, para poder dar cabida, pues, a los fenómenos verdaderamente sísmicos. Le tuvieron que poner una reja alrededor a la, este, a la estación esta acelerográfica, pues, para que no hubiera ese problema. Ahí está. Antes de empezar, entonces, ya a ver las cuestiones de, del comportamiento sísmico de las estructuras, tenemos que ver antes de eso lo que es la medición que se desarrolla, la medición y la interpretación de la medición en un ámbito primero matemático, y ya después lo tenemos que ver en cuestión ya de instrumentación. El análisis de funciones, en principio periódicas, que son funciones que después de determinado tiempo vuelven a empezar su comportamiento. Esas funciones periódicas, eso lo llevaron ustedes en mate, creo que en mate 2, que fue cuando resolvieron ecuaciones diferenciales. Entonces ahí vieron algo que se llama análisis de Fourier. Y ahí el análisis de Fourier, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que una función periódica, que puede ser compleja, pero que está descrita en un ámbito algebraico, esta función, para simplificarla, yo la puedo descomponer en funciones componentes más sencillas, y de tal manera que me sea fácil el manejo de la función, el manejo que puede ser complicado de esta función. Entonces, para esto voy a establecer algunas definiciones. En primer lugar, lo que es el periodo, y el periodo es el tiempo en que tarda en completarse un ciclo de comportamiento, ya sea para la función compleja, la función principal, o para cada una de las funciones componentes. Ese sería el periodo. Y por supuesto, el periodo se mide en
en segundos. La inversa del periodo, ya saben ustedes, es el tiempo que tarda perdón, no el tiempo, al revés, el número de ciclos que se completan en un tiempo unitario. Y se obtiene la frecuencia simplemente dividiendo 1 entre el periodo que nosotros definimos ahí atrás. Ese sería entonces, gráficamente, la descripción, por un lado, del periodo, aquí está abajo, como de la amplitud, aquí está, aquí se llama el dominio del tiempo. Muy bien, entonces ahora yo tengo la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre el periodo, y ya tengo descritos estos dos parámetros. Ahora vamos a ver qué pasa con el análisis de Fourier. En el análisis de Fourier, yo en principio puedo descomponer una función, les decía yo, compleja, en una serie de componentes, las cuales estas componentes, a la primera componente es una componente grande y que describe de una manera muy gruesa a la función compleja, no compleja, sino más complicada es la palabra, pero a continuación vendrá otra componente más pequeña que afina el proceso. Después, otra componente más pequeña aún, que todavía le da mayor grado de finura, perdón, al cálculo. Y así hasta que en teoría hay por allá una última componente que es 0. Y la suma de todas estas componentes conforma una expresión algebraica que se llama serie. Y en consecuencia, nosotros podemos emplear las series de Fourier para hacer esto, para hacer esta descripción. Pero aún más, yo no nada más puedo establecer digamos, cada una de estos valores, cada una de estas funciones componentes, sino además yo puedo graficar este proceso en algo que se llama espectro de Fourier. Por lo pronto, a partir de la transformada de Fourier, esto me permite trabajar en el ámbito, digamos, en el dominio de la frecuencia. Yo puedo trabajar una función que estaba originalmente trabajada en el dominio del tiempo, y puedo generar una gráfica de la siguiente manera. Fíjense, ahí está. Del lado izquierdo está la gráfica del movimiento propiamente dicho. Del lado derecho está el espectro en el ámbito, en el dominio del periodo de ese mismo movimiento. Pueden ustedes observar entonces que este movimiento es una función periódica muy ordenadita, que consta de una sola componente. Ahí no tendría ni sentido hacer un análisis de Fourier, porque ya sabemos que consta de un solo valor de periodo, que aquí está indicado, miren, ahí está indicado lo que sería el valor del periodo en el espectro de Fourier. Pero ¿qué pasa si la función ya es más complicada? Aquí podemos ver del lado izquierdo la onda original, que está descrita, o puede estar descrita por una función algebraica, y esa, después del análisis de Fourier, puedo yo establecer un espectro de Fourier aquí, que es el que va a describir el comportamiento de las ondas componentes. Pueden ver aquí la primera onda componente, y aquí pueden ver la segunda onda componente. Aquí la primera onda componente es una onda de mayor periodo, ahí se ve, y las ondas estas más pequeñas, pues van siendo de menor amplitud y con distinto valor del periodo o de la frecuencia. Aquí pueden ver ahorita, entonces aquí abajo a la izquierda, lo que es el espectro que corresponde a esta onda original. Una componente de mayor amplitud, ahí se ve, una componente de mayor amplitud,
y una componente de menor amplitud y de mayor frecuencia. Ahí se ve que esta onda es de movimientos más rápidos, digamos, esa onda componente. Y en cambio la primera onda es una componente de menor frecuencia. Aquí se alcanzan a ver entonces, en este espectro de frecuencias, sería la, la representación del comportamiento de esas ondas componentes. Entonces, mientras el movimiento sea más complejo, pues el espectro constará de mayor cantidad de ondas componentes, pero aquí todavía estamos planteando como que la onda original es una onda de comportamiento periódico, y entonces esta onda de comportamiento periódico pues va a ser representado, va a ser representada su comportamiento por comportamientos componentes, aquí se ve, pero también se alcanza a ver que son muy ordenados estos movimientos componentes. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento es no periódico? El decir no periódico significa que, bueno, es un componente que describe un comportamiento oscilante, digamos, valga la expresión, oscilante, pero no es periódico en el sentido de que no se repite el movimiento después de cada espacio de tiempo, un determinado espacio de tiempo. Miren, yo por eso, para no meterme en broncas matemáticas, les puse aquí un anexo al final de este documento en el cual describe el comportamiento, es decir, el análisis más bien de Fourier. Ahí está. Entonces, podemos observar que para comportamientos no periódicos, pero que tienen, digamos, una facilidad de ser representados algebraicamente, bueno, pues yo puedo utilizar estas expresiones. Pero resulta que los acelerogramas, miren nada más, un acelerograma es eso. Es un movimiento, digamos, que tiene variaciones, digamos, pasa de positivo a negativo, pero el problema, o puede ser estar en el ámbito positivo nada más, pero a final de cuentas es un movimiento que no es no periódico. Y entonces, y en ese caso, se usan estas expresiones, las mismas expresiones, pero en un ámbito numérico. Ustedes ya llevaron también análisis numérico por ahí, por quinto semestre, y entonces allí podían establecer que yo puedo hacer un análisis, es decir, una solución numérica para ese tipo de expresiones. Y entonces ahí podemos establecer que yo puedo trabajar numéricamente con un fenómeno que es muy complejo. Estos algoritmos lo que hacen es procesar, por ejemplo, en este caso habría que procesar 3 señales: norte-sur, este-oeste y finalmente los movimientos verticales de un sismo. Y se usa métodos que se llaman discretos, o sea, de manejo numérico de una señal que al final de cuentas es analógica. Y entonces, afortunadamente y actualmente, el proceso de discretizar el comportamiento eléctrico proviene ya de principio, porque actualmente ya las señales eléctricas ya están digitalizadas. Y eso es formidable, porque entonces ya no hay necesidad de hacer tanto proceso de análisis numérico, sino que ya es el análisis numérico aplicado a señales que de por sí ya son discretas. Y entonces, podemos entonces hacer el manejo de esta información, y entonces ya la señal de salida, es decir, el espectro de Fourier, ya no es una línea recta, sino que ya toma en consideración todas las componentes que puedan ahí aparecer, y además con un valor agregado que nos da el valor nominante. Aquí podemos observar aquí, miren, podemos observar en el espectro de Fourier, podemos observar que
el valor de la frecuencia más dominante, que en nuestro análisis de Fourier representaría la primera frecuencia representada en frecuencia de izquierda a derecha, sería esta, miren, ahí está. Podemos observar que hay otras frecuencias de menor frecuencia y de mayor frecuencia, pero estas componentes no son tan importantes. La más importante sería esta, y nos dice que si yo pongo un acelerómetro en ese lugar, ese acelerómetro va a medir movimientos cuya frecuencia más importante o que la frecuencia del movimiento más importante tiene 0.8 de hercio. Hercio, recuerden lo que es un ciclo por segundo. La inversa para esto sería 1.25 segundos. Esto nos diría que si yo tengo ese tipo de espectro de Fourier proveniente de un acelerómetro o acelerógrafo, que sería para efectos sísmicos, eso significa que está situado en un lugar en donde las vibraciones más importantes son del orden de 1.25 segundos. Y esto nos manda al ámbito de los periodos para distintas zonas sísmicas. Pero antes de seguir a eso, vemos que ahora ya se desarrolló todavía un procedimiento numérico mejor, que se llama transformada rápida de Fourier. Es decir, esta transformada rápida de Fourier tiene la gran ventaja, como su nombre lo indica, pues de obtener resultados muchísimo más rápido. Y una vez que yo tengo analizado el espectro de Fourier, pues yo puedo entonces hacer programas de cómputo que desarrollen estos algoritmos de transformación para poder obtener los espectros, en este caso de sitio. Y por ejemplo, aquí hay un programa que se llama Tectra. Este fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es de acceso gratuito. Si ustedes tienen un conjunto de un acelerograma y ya en términos de valores digitales, pueden usar libremente este programa. De hecho, lo pueden bajar de la red y para poder generar el espectro. Allá a la derecha, aquí entonces se ve, a la izquierda se ve el acelerograma y a la derecha se ve el espectro. Nuevamente les digo lo que es el espectro. Un espectro es un diagrama en el dominio de frecuencias o de periodos que nos indica cuál es el movimiento, la frecuencia o el periodo dominante de un movimiento. Ahí está. Ahora, ¿qué espectros que se llaman espectros de sitio, que le podemos llamar formalmente espectros de Fourier, ocurren para la Ciudad de México? Pues aquí vean, para una zona, bueno, no, no es para la Ciudad de México, ese es para 2 puntos de California, sometidos al mismo sismo. Pueden ver ustedes que una zona rocosa, sus frecuencias son, perdón, en este caso es periodos, más cortos significa son más altas frecuencias. Obvio, ¿verdad? La roca es un material más rígido y en consecuencia sus movimientos van a ser más rápidos. En este caso, al ser los movimientos más rápidos, su frecuencia más elevada, se van a completar esos movimientos en muy poco tiempo. Por eso el periodo aquí es muy corto. En cambio, para un lugar con mayor deformabilidad, un material más suave, pueden ustedes observar que el periodo anda al orden de 1.5, en ese orden, porque es una gráfica logarítmica, anda alrededor de 1.6, una cosa así, de segundo, el comportamiento. Obviamente las frecuencias pues son menores, porque el movimiento, porque el suelo es más suavecito. Para la Ciudad de México, aquí pueden ver ustedes distintos valores de frecuencia. Para la zona del Lomerío, las frecuencias son más elevadas. Para la zona del lago, las frecuencias son intermedias. Y para la zona, para la zona de transición
las frecuencias son intermedias y para la zona del lago, las frecuencias miren abajo en 0.4. Al dividir 1 sobre 0.4 me da aproximadamente los 2 segundos, que ese es el valor que corresponde a la zona del lago de la Ciudad de México, y más adelante vamos a darle muchas vueltas a ese valor 2 segundos. Y finalmente, un uso adicional, aquí quiero darle un uso adicional a mi manejo del espectro de Fourier, en el cual yo puedo trabajar generando el espectro de Fourier para un edificio. Ya, ahora sí, ya no es el suelo, ahora sí nos vamos a un edificio. Y pueden ustedes observar, aquí se ve una señorita que está trabajando y no está dejando de trabajar por el hecho de que un individuo, un técnico, está poniendo aquí un sistema de medición acelerográfica ahí en la base de la columna. De esta manera, yo también puedo hacer el análisis de Fourier para acelerógrafos, para la información proveniente de acelerógrafos situadas en estructuras construidas ya. A este estudio se le llama estudio de vibraciones ambientales. ¿De acuerdo? Miren, jóvenes, qué pena me dio que me fui muy rápido, pero este documento se los voy a subir y yo les sugiero que estudien también pues los anexos, que le echen un vistazo a los anexos, que están en términos que ustedes están más calificados que yo para entenderlos, porque ustedes tienen fresco los dos aspectos matemáticos relacionados. En primer lugar, el análisis de Fourier, y en segundo lugar, el análisis numérico. Esos los dos cursos ya los llevaron ustedes hace relativamente poco tiempo. ¿Vale? Jóvenes, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco su atención. Y el miércoles, los que estén conmigo, vamos a ver la continuación de este tema, que ahora sí va a ser algo relacionado ya con el comportamiento de las estructuras, que se llama la respuesta. Vamos a ver lo que se llaman espectros de respuesta. ¿De acuerdo? El día de hoy trabajamos con espectros de sitio. Cómo se comporta un lugar de la superficie terrestre ante un efecto sísmico en términos de frecuencias y periodos. Y el miércoles vamos a empezar a trabajar con la respuesta de edificios ante esos mismos, ante esas mismas vibraciones. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos entonces, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Que les vaya bien. Gracias.